Y tenemos además la suerte de contar con uno de los actores que habréis reconocido, que es Mario Zorrilla, que acaba de llegar de rodar la última secuencia, o sea que llega justito. Entonces, sin más, os cedo la palabra, os dejo los dos micros y empieza la masterclass. Gracias. Sí. Mario Tronco, ¿estás en verdad? Es la chica en el centro. A la autora de la idea. Hola. Hola. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, si queréis, os empiezo a contar un poco cómo surgió la serie, la idea de la serie, y luego vosotros interrumpir cuando queráis, preguntar lo que queráis, como si estuviéramos en casa. Pues a ver, la serie surge un poco por una necesidad de Antena 3 de cubrir esa franja que tenían al mediodía, que la tenían un poco difícil de levantar. Me llamó Pollo Quintana para crear una idea. No teníamos muy claro si iba a ser de época o no. Finalmente ya tiramos por la idea de época. Desarrollé esta idea de la comadrona, de la partera que perdía al hijo. Una idea, digamos, clásica de amor, desamor. Un poco viviendo en los clásicos, en las historias así de románticas, tipo Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, salvando las enormes diferencias, claro. Y ahí fue cuando empezamos a crear el personaje de Pepa, que era una mujer muy fuerte, avanzada a su época, porque en esta serie, si veis, la verdad es que el protagonismo lo tienen las mujeres. Son las fuertes de la serie. Como siempre. Igual como en el coloquio. Entonces, sí, Pepa está por un lado, luego está la antagonista, que también era otra mujer, que es Francisca Montenegro, y luego todo este universo de gente que ya se hace tan reconocible que ya son un poco como de la familia, ¿no? Ellos empiezan también a tener su propia vida, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Mario, que le tenemos aquí, Mauricio ya es que es Mauricio, o sea, ya te sale solo escribirlo, ¿verdad? Ya. ¿Y qué más os puedo contar de los arranques? Nada, que enseguida tanto la productora como la cadena estuvieron muy en favor de la idea, nos dieron todas las facilidades, yo creé la idea, enseguida entró Miquel y desarrollamos la Biblia y nada, y desde ahí ya arrancamos el equipo de guión, es prácticamente el mismo desde el principio, salvo un par de cambios que hubo y qué más puedo decir, y nada, y el primer capítulo lo rodamos con mucha suerte porque era en pleno invierno, fue un capítulo muy duro de grabar y el parto de Pepa, que es esa secuencia tan bonita, pues nevaba que como si no hubiera, como si estuviéramos en Canadá, vamos, directamente, pero también por eso salió tan bonito, ¿no? Sí. De un poco de suerte, yo creo, esta nevada del parto. ¿Y qué más os puedo contar de los arranques? Nada, que el primer capítulo ya sabéis que se puso en prime time, tuvimos muy buena audiencia y a raíz de ahí la verdad es que fue un poco empezar a subir y hasta ahora, ¿no? El capítulo este que habéis visto es como el resumen de todo porque fue la muerte de Pepa, que era un tema muy traumático, ¿no? Porque a todos nos daba miedo, pero a la vez también era muy enriquecedor porque podíamos meter un cambio de temporada, un cambio para los actores yo creo que fue muy interesante, porque claro, pasaban de ser chicos jovencitos a ser o treintañeros o cuarentones o directamente casi ancianos. Salvo la Montenegro. La Montenegro es que esa va para atrás. Esa va para atrás. No, ¿sabes también qué pasa? Que la moda ayuda mucho. La moda de 1902, que era cuando empezamos, es muy poco favorecedora. Y la verdad es que, por ejemplo, eso, Mario ahora con sus botas, ese gorro, está guapísimo. Los trajes, las chicas llevan unos trajes como mucho más
atractivos de ver, es todo más luminoso, ¿no? Si veis también la serie ha sido también mucho más luminosa a raíz del cambio de temporada. Y luego la entrada de personajes tan, digamos, tan reconocibles como, vamos, en nuestra literatura y en la historia del cine y la televisión, ¿no? Que es el sacerdote enamorado de una mujer, ¿no? Es un gran clásico de todos los tiempos. Eso también para nosotros fue una fuente de historias inagotables, porque además era igual que cuando Pepa se enteró que Tristán era su hermano, que fue también como, o sea, los guionistas siempre tratamos de encontrar obstáculos insalvables para el amor, ¿no? Entonces, claro, hay muy pocas cosas que sean tan insalvables como un sacerdote o un hermano, ¿no? A no ser que te líes la mano en la cabeza, cosa que no hicimos. Pero esas son algunas de las cosas, yo creo, que enganchan, ¿no? Ahora que estamos viendo la historia de Conrado y Aurora, siempre cuando hay alguien que se niega a querer a alguien, es como que te pica mucho, ¿no? Nosotros lo llamamos la tensión sexual no resuelta, que está tan manido, pero es que es verdad, es como no puedo tenerle porque por H por B, ¿no? A saber por qué. Entonces, habla un poco, Miguel. Bueno, vale, yo remontándonos otra vez a los orígenes, Aurora y yo ya habíamos trabajado en alguna otra serie y entonces ella me pasó la idea ya original y entonces la idea original estaba centrada en la historia de Pepa y de Tristán y ya se estaba perfilando otras historias que igual algunas de ellas muchas veces ya ni nos acordamos, pero en aquel momento teníamos la historia de contar de Francisca y de Raimundo, teníamos una historia de amor juvenil que era la de Soledad y Juan, que se desapareció hace algún tiempo porque se agotó, y luego teníamos un grupo de locos que andaban sueltos por allí, que era el alcalde. Los Mirañas. Bueno, entonces a partir de ahí efectivamente hicimos la primera Biblia, pronto ya cuando estaba más o menos consensuada tanto con la cadena como con la productora, pues entraron el resto de guionistas, porque somos 11 los que hacemos esto. ¿Hay alguno por aquí, por cierto? Sí, que se acaba de esconder, pero bueno, y nada, y la verdad es que todo fue muy bien desde el primer momento. Y nosotros lo que siempre hemos tenido claro es que esta serie siempre va a ser una historia de amor. Por encima de todo es una historia de amor, y cuando se acabe una historia de amor importante, surgirá otra historia de amor igualmente importante, ¿no? Mantener siempre una historia de amor en primer plano para que el resto de cosas funcionen en función de que esa historia vaya más o menos bien, ¿no? Hay una cosa que nosotros comentamos, bueno, hubo una serie de decisiones que fueron importantes. Una es el lenguaje que se utiliza, que evidentemente no será el lenguaje del siglo XIX, pero claro, por lo menos lo parece. Claro, el lenguaje no podíamos hacer eso, un lenguaje demasiado elevado, que nadie pudiera entender o que nos sonase muy distante, pero queríamos mantener ese tono, esa musicalidad, esas palabras que ya no usamos, pero que de repente has oído usar a tus abuelos o que por supuesto has leído. Y los actores entraron bastante bien. Cuéntanos algo del lenguaje, Mario. Te ha tocado. Bueno, pues luego tengo una pregunta. Sobre el lenguaje en la serie, lo que se puede decir evidentemente que es un lenguaje enriquecido y que tiende a puntualizar sobre las cosas concretas, sobre aquellas cosas a las que se refiere, ¿no? Para que no haya una dispersión de ninguna idea y haya una concentración en el adjetivo, ¿no? y en el giro lingüístico para poder ser muy concreto y a la vez que sea entendible. Aunque nosotros, desgraciadamente, utilizamos un lenguaje mucho más plano en cuanto que utilizamos menos colores, menos ritmos y menos subjetivos, etcétera, etcétera, pero sí es importante para caracterizar a los personajes las distintas formas de hablar, ¿no? Incluso en personajes tan rudos como el mío, pues también tiene una forma de hablar específica, una construcción verbal específica que lo que hace es apuntalar más la personalidad de mi personaje, en mi caso, ¿no? Hay otros personajes, o el personaje de Tristán, por ejemplo, hablaba de locura, a veces se expresaba en unos términos que parecían poesía pura, ¿no? Y unas metáforas y una ilusión por explicarse absolutamente bien que realmente hacía remover las emociones, ¿no? A través del lenguaje, evidentemente perfectamente interpretadas por el gran Alex Gadea, ¿no? Entonces, esa virtud de
de conferirle a cada personaje una forma de hablar que apoye su personalidad, pues es uno de los grandes aciertos, porque también no solamente enriquecen al personaje en sí mismo, sino que enriquecen la interactuación con el resto de los personajes, porque ahí se ve en muchos casos las diferencias jerárquicas o de clase en la que se van moviendo los distintos personajes en Puente Viejo, ¿no? No sé si lo he explicado bien. Sí. Bueno, nosotros para hacer esta historia de amor, como os decía, ahora volveré a Mario, vimos dos cosas que os quiero hacer notar, porque vamos a ir más a la anécdota que al trabajo, que es muy pesado, ¿no? O sea, hay dos cosas que nos permiten a nosotros crear una historia de amor, o varias, bonitas de verdad, que es la falta de teléfonos, es fundamental, porque actualmente muchas de las cosas que pasan así no podrían existir por culpa de los teléfonos, y no te digo ya de los móviles o de los WhatsApp. Y luego la otra es la falta de las pruebas de ADN, que es fundamental para que cualquiera pueda ser padre de cualquiera. Sí, claro. Que si nosotros metemos la serie ahora en el siglo XX, todas estas cosas son imposibles, ¿no? Y luego a nosotros lo que nos ha llamado mucho la atención también es la interactuación que se crea con gente como vosotros, que vosotros todavía habéis hecho el esfuerzo de venir aquí a escuchar lo que nosotros podamos decir y a participar, y ahora conversamos todos. Pero a mí me contaba Alex Gadea también, cuando, de esto estoy hablando ya de hace mucho tiempo, creyó ser hermano de Megan, ¿os acordáis de ese momento? Sí. Bueno, pues en la calle le gritaron desde un balcón y le dijeron: Alex, dice, ¿qué? Dice que no es tu hermano. Entonces, todo este tipo de cosas muestran hasta qué punto, bueno, hay una relación con la gente que es muy bonita, ¿no? Con respecto a los personajes, también han crecido cuando hemos visto a los actores y hemos visto lo que nos podían aportar. Sí, el potencial que tenía cada... Y yo precisamente, Mauricio, Mario Zorrilla, porque tu nombre de verdad, pues es Mauricio o Mario Zorrilla. Son tantos ya. Pues yo creo que es el malo más bueno de la historia de la televisión. Porque tiene un corazón como que se le sale por el pecho, aunque luego le tenga que dar 2 tortas a alguien que nunca vemos, ¿no? Siempre vigilamos un poco, por ejemplo, con el tema de su personaje, y ahora nos hablará de su personaje lo que quiera, en el sentido de no pasarnos con esa maldad, y cuando hace alguna maldad, generalmente que no se visualice para que la gente no pueda odiarle realmente, ¿no? Sí, pero también eso ha tenido mucho que ver el actor, porque realmente los personajes cuando empiezan, una cosa es lo que nosotros pensemos que vamos a crear, ¿no? Francisca siempre ha tenido muchas aristas, pero el personaje del capataz, en principio sí que era un personaje más estanco, y era el capataz, el brazo armado de Francisca. Pero cuando ves a Mario y ves las posibilidades que tiene, y ves la ternura que tiene en la mirada de repente, por ejemplo, la historia que tuvimos con Efrén, que era este hijo que él tenía, al que cuidaba, que de repente era una cosa, decías, lo bueno de Mario, de Mauricio, es que cuando tiene destellos de humanidad o de rabia hacia su situación, digamos, de semiesclavo que tiene, o le metemos en situaciones cómicas, claro, aquello brilla por todas partes, que es lo bueno de que los personajes tengan aristas, ¿no? O sea que, por ejemplo, Pepa a veces era para matarla. Dices, es que no se puede ser más borde y tener más mala leche de la que tienes tú. Pero claro, si haces un personaje que siempre es tan mono, tan correcto y tan perfecto, eso no le llega a nadie, ¿no? Tiene que tener sus cosas buenas y malas. Hablo de Mauricio. ¿Sí? Me parece un exceso, pero bueno. Bueno, Mauricio es un tipo al que le tengo un cariño impresionante, esto es lo primero que tengo que decir, porque es un tipo que le he ido conociendo con el paso del tiempo y se ha ido enriqueciendo tanto durante los últimos 3 años, donde que es una pasada la suerte que ha tenido el personaje de encontrar a estos guionistas que lo han entendido y han sabido buscarle caminos y salidas al personaje siempre muy dignas, muy airosas y nunca de una forma estereotipada, ¿no? Y esa voluntad de los guionistas de hacerle crecer al personaje de Mauricio es algo bastante sospechado en lo que es la literatura tradicional y la historia del folletín.
donde los personajes buenos son buenos y los malos son malos. Y los personajes empiezan y terminan generalmente en una característica única, y cuando la necesidad del guión hace falta cambiar al personaje, pues se le mata o cualquier otra situación similar, ¿no? Sin embargo, los guionistas han tenido a bien probar, fortuna, qué pasaría si un personaje que empezó siendo malo. Yo también tengo una anécdota en la Plaza España al principio, cuando doña Francisca me pedía encarecidamente que le diera palizas al personaje de Juan Castañeda, que la apartara de su hija Soledad al personaje, incluso me mandó matarle, y hubo varias palizas, etcétera, etcétera. Una señora en la Plaza España me dio un bolsazo y me dijo: no toques a mi Juan, que te mato, ¿no? Entonces, pues yo con la educación que me quedaba en ese momento después del golpe, la aparté de mí, porque la señora quería insistir en José, pobrecillo. ¿no? Señora, que esto es una novela, déjeme en paz, yo soy un profesional, allá usted con su cabeza, ¿no? No, a mí también me mandaron amenazas de muerte cuando murió Pepa, ¿sabes? Madre Es como, mía. a ver, ¿qué tenemos que ver? ¿No? Claro, entonces, los guionistas han tenido bien el ver que este personaje, que podía ser tan despreciable al principio, de alguna manera, de hecho, a día de hoy sigue en el inconsciente colectivo que Mauricio es un tipo malo, cuando ya seguimos varias temporadas donde el personaje yo creo que está perfectamente redimido, y no solamente eso, sino que cuenta con la complicidad de la inmensa mayoría del público, porque lo que pasa es que la gente le ha entendido a este tío, ¿no? Y entonces eso es un hallazgo, una virtud y una comodidad para mí como personaje y como actor, saber que el personaje llega y que es comprendido, incluso en sus momentos que puede ser más abyecto o más sórdido, que es una gran fortuna, ¿no? Y el poder divertir, es otra cosa que me pasa, que para mí me es muy difícil, porque yo no tengo alma de cómico, ¿no? Los señores Mirañar, mis queridos compañeros Enrique Benamén, Maribel Ripoll y Selu Nieto, que son unos extraordinarios cómicos, pues yo no les llego ni a la altura del betún en cuanto a la comedia. Y entonces cada vez que me veo atrapado en una farsa, en una trama de comedia, me cuesta horrores no entrar en sus claves de humor, ¿no? Y entonces lo paso mal porque con esos seres tan encantadores, que tienen una genialidad, y una frescura, y una comicidad, y una rapidez para el chiste y para la situación cómica o grotesca, según el caso, poder estar con ellos, con el aspecto de Mauricio, con la voz de Mauricio, sin entrar al trapo para nada, ¿no? Pues precisamente es algo que de una forma práctica he descubierto ciertas claves de la comedia gracias a que han puesto al personaje de Mauricio en esa situación, y a Mario a descubrirse en una situación de comedia que nunca lo había sospechado, ¿no? Y finalmente sorprende. Entonces, por eso digo que es una fortuna que los guionistas hayan podido ver y se hayan atrevido, ¿no? Que no es fácil atreverse a descubrir al personaje no solamente una vez, 2, 3, 4, y yo creo que las que nos quedarán, ¿no? Porque el personaje afortunadamente creo que está vivo y tiene cuerda. Vivísimo, sí. No, es que otra cosa que de ventaja que tiene este género, que antes la comentaba un compañero, es que el culebrón o el folletín está muy denostado, ¿no? Es como el pariente pobre de la televisión, el pariente pobre de la escritura y de la creación televisiva, digamos, ¿no? Y para mí, desde luego, y para nuestros compañeros, es un lujo este género, porque es el único género donde de verdad es que se puede tocar cualquier cosa, cualquiera. O sea, nosotros hemos metido terror, o sea, porque acordaros, Angustias daba mucho miedo. O sea, esa señora que se ponía a quemar todo lo que se le ponía por delante. O sea, hemos metido misterio, tenemos tramas de misterio auténtico. Hemos metido terror con tintes góticos. Metemos humor siempre con los Mirañar. Metemos historias de amor completamente desgarradas, dramas auténticos. Hemos podido meter incestos, estupros, violaciones, robos, y todo entra bien, porque si logras darle ese aire de romanticismo a todo, con la distancia que también te da la época, que eso ayuda muchísimo. Hay historias que realmente no te creerías en la actualidad, no solo por el ADN y por el uso del teléfono, sino por esa pátina que tiene todo, que te ayuda a que las historias se envuelvan en un halo
un poco misterioso, ese pueblo que realmente no hemos situado en ningún sitio, que eso sí que es un acierto, y eso sí que es un acierto de la cadena. O sea, que dijo, no situéis la acción en ninguna parte en concreto de España, ¿no? O sea, que cualquiera, porque cuando han venido, sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo cuento, cuando estoy aquí, en Italia es un gran éxito esta serie, un éxito aún mayor que el que es en España. Ellos son estrellas allí, o sea, pero estrellas que Mario no hubiera podido llegar aquí, porque habría tenido 25 fans agarradas a su barba. Hay cromos, han hecho cromos, o sea, los niños, que es una cosa fascinante. Entonces, por ejemplo, allí en Italia, nos comentaba el otro día que vino un equipo a hacer un making of allí, estuvimos todos en el plató de Puente Viejo, nos comentaban que para ellos es como un pueblo de Italia, o sea, no lo notan, aparte de italianos y españoles, tenemos muchos rasgos en común y, por ejemplo, las secuencias que vimos del entierro de Tristán, del duelo, tenían como un aire muy siciliano, ¿no? Si os dais cuenta, porque todos los mediterráneos vivimos la muerte de esa manera tan negra y tan como regodeándonos un poco, ¿no? Entonces esos son códigos que yo creo que por eso también ha funcionado también en Italia, ¿no? Entonces todas estas historias que podemos contar en este género, como os decía al principio, que me he ido por los cerros de Úbeda, son fantásticas porque tenemos un campo tan abierto, los guionistas y los actores, por ejemplo, se tenía cierto miedo de que no pudieran aprenderse los parlamentos por esa especie de pátina antigua que tenían, y la verdad es que todos entraron de una manera completamente natural. O sea, no ha habido ni un solo actor, yo creo, que haya tenido problemas en aprenderse los textos, porque les resulta, no sé, por la musicalidad o el ritmo, sí. Imágenes. También, claro. Sí. Así que... y bueno, todas las preguntas que queréis hacer, decidnos, que yo me enrollo con las persianas. Me van a preguntar si no les dejas. Bueno, os toca a vosotros. Aquí estamos para lo que vosotros preguntad y ya veremos si contestamos. Ah, claro. ¿Para qué vinimos? Bueno, pues venga, cuestiones varias. No, yo voy a hacer puntualizaciones. ¿Dónde dejaste la fusta? De una temporada para la otra. ¿Dónde dejé la fusta? A ver, la primera temporada era constante Mauricio con una fusta. Pero la fusta dejó de aparecer cuando... Era como primero, símbolo de la el dureza. salto, Era el símbolo de la dureza de Mauricio. Claro, en el salto temporal, Pues por eso digo. El caballo Claro. prácticamente No lo usa. desapareció de la vida del personaje de Mauricio. Por lo Pero cual que la también fusta atizabas con ella. Pero tiene usted toda la razón del mundo. El icono del mauricismo era el sombrero y la fusta. Claro. Ese era el icono de autoridad, vamos, sagrada, ¿no? Sacrosanta. Y sobre lo que una fusta que era de cáñamo casi, o sea que no era ni siquiera una fusta de cuero que pudiera hacer ahí un daño, una escocedura, lo que fuera. Bueno, Era el símbolo. era el símbolo del poder, de la autoridad. Me va a costar. De los compañeros y placeros, ¿no? Y era un signo de poder muy grande. Me quedaré sin batería y estoy grabando esto. Y la echo de menos, ¿eh? No. Y le puedo decir más. No solamente la echo de menos yo, sino que hay compañeros, esto es real lo que digo, hay compañeros tripulantes que echan de menos la primera época de Puente Viejo, cuando íbamos a los campos o cuando nos maltrataban, porque se sentían muy estimulados. O sea, Como las bestias. pero claro, no, y tiene su razón de ser también, porque a cualquier actor tú le das una acción y el tío funciona. Sabe lo que tiene que hacer. Le das una alzada y es, ¿qué tengo que hacer? Picar ahí. Y entonces, el tío está picando, tú le grabas y te crees que está picando. Y entonces, a ellos les da una verosimilitud su trabajo como figurantes extraordinaria. Y así, cualquier cosa con la que se relacionaban conmigo desde la autoridad. Haz esto, haz lo otro, vete aquí, vete allá, como no vengas con tal cosa, te voy a partir el lomo, etcétera, etcétera. ¡Alaganes! ¿No? ¿Recordáis? Y entonces, ahora hay figurantes que dicen, joder, macho, aquello estábamos en sintonía, lo pasábamos bien contigo, ¿no? Dice, ahora no tienen tanta actividad física, cosas tan concretas, sino que son cosas, pues, acciones mucho más cotidianas y mucho más
muy reconocibles, beber vino, pasear, otras cosas. Entonces, a los tíos echan de menos la acción, cosa que también pues, habla muy bien de ellos, ¿no? Y de una época, ¿no?, que fue muy intensa, porque fue el principio de la serie donde estábamos aprendiendo todos de la serie, de los personajes, de los compañeros, y fue muy enriquecedora esa primera temporada, y se echa de menos, la verdad, es cierto.